La primera disertante es la doctora Leticia Pérez Delgadillo, que es abogada por la Universidad Católica de La Plata, es la subdirectora del Derecho del Consumo en el Colegio de la Abogacía de La Plata, diplomada en Derecho de Seguros por la Universidad de Ciencias Económicas y Sociales, donde también es profesora, es diplomada en Derecho 4.0. Luego me vas a tener que explicar, Leticia, qué es Derecho 4.0 por la Universidad Austral, y es autora de numerosas publicaciones y ponencias. Y Leticia, tenés media hora entonces. Estamos a tu disposición. Perfecto, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Les agradezco la presencia y en especial le quiero agradecer al doctor Luis Leiva y a la Universidad Nacional de La Plata por la convocatoria. Es un honor ser parte de estas jornadas preparatorias de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Y en esta oportunidad me toca desarrollar lo atinente al derecho del consumidor en los entornos digitales. Espero que de esta charla puedan surgir algunas ponencias o algunas ideas quizás para analizarlas. En principio creo que la convocatoria radica en que, según los informes del año 2021, el 57% de la población mundial tiene acceso a Internet. El 52% utiliza teléfonos móviles con acceso a Internet, el 46% de la población mundial utiliza redes sociales y el 37% ha realizado operaciones de comercio electrónico. Vamos a ver entonces por qué motivo, digamos, los consumidores pueden llegar a verse vulnerados en este tipo de entornos, ¿sí? Para ello, si podemos pasar la primer filmina, por favor, Celeste, gracias. Bueno, para ello comenzaremos diciendo que justamente el marco normativo que se encuentra incorporado en el microsistema de los derechos de la protección de los consumidores, vamos a encontrar entre ellos, por supuesto, que la Constitución Nacional, en su artículo 42 y artículo 38, perdón, en la provincia, la Ley de Defensa del Consumidor, que es la 24240, el Código Civil y Comercial de la Nación, y todas las leyes complementarias que justamente incorporan este microsistema, ¿sí? Pero a su vez, a este sistema de integración legal se va a ver complementado justamente con los derechos fundamentales, ¿no? Que son aquellos que están reconocidos en la Constitución Nacional. Vamos a ver que los derechos de los consumidores son derechos constitucionales, y los principios y reglas generales de protección mínima y del lenguaje común del código, ¿sí? Aquella reglamentación detallada existente en la legislación especial también va a ser competente en la materia de la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. Pero bien, tenemos que empezar diciendo qué es lo que se denomina un consumidor, ¿no? Y por suerte la norma nos lo define en el artículo 1 y dice que es toda aquella persona, física o jurídica, que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita o onerosa como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Allí vemos que existe alguna clasificación un poco más detallada justamente de este concepto, ¿no? Entonces vamos a ver que nos encontramos con aquellas relaciones en las cuales tenemos intrarrelación, que justamente vamos a entender que contratan o adquieren en forma directa, aquellas relaciones en las cuales denominamos extrarrelación, porque los que contratan pero utilizan el bien o el servicio son personas distintas, y vamos a encontrarnos con los consumidores digitales, ¿no? Que son lo que en la tarde de hoy nos compelen. ¿Quiénes son esos consumidores digitales? Bueno, justamente el consumidor digital va a ser aquel consumidor que adquiere o utiliza bienes o servicios a través de Internet, ¿sí? Siendo la prestación de carácter digital o no, o es destinatario, perdón, de prácticas comerciales de Internet, ¿sí? Vamos a ver que existen diversos vínculos en los cuales puede llegar a verse justamente estos consumidores digitales, ¿sí? A su vez, bueno, las relaciones de consumo, por supuesto, van a ser aquellas en las cuales un consumidor y un proveedor tengan algún vínculo jurídico. Pero específicamente, digamos, ¿cuáles son las relaciones de consumo digitales, ¿no? Entonces, esas relaciones de consumo digitales, vamos a ver que, según la doctrina, son las que se denominan de comercio electrónico, y se van a distinguir también un vasto conjunto de actividades con finalidades mercantil que se desarrolla mediante el uso de estos sistemas
justamente de procesamiento de datos y comunicaciones, sin que exista, esto es lo más importante de las relaciones digitales, que no va a existir un contacto físico entre aquel proveedor y el consumidor, sino que justamente su contacto va a ser visto a través de medios digitales, ¿sí? Con lo cual, por supuesto, va a traer algunas complejidades mayores a las relaciones de consumo que fuesen fuera de los entornos digitales. Estos entornos digitales, entonces, vamos a ver que van a ser justamente el conjunto de canales, de plataformas, de herramientas que van a disponer estos proveedores de bienes y servicios para tener presencia, o bien en Internet, o desarrollar sus actividades mediante distintos sitios, ¿no? Como pueden ser las páginas web de los distintos proveedores, los correos, los blogs, o también de terceros, como pueden ser las redes sociales, la publicidad digital, los influencers y otras clasificaciones. Entonces, hasta aquí ya sabemos, digamos, quién va a ser el proveedor, quién va a ser el consumidor, cuáles van a ser esos vínculos jurídicos que unen al consumidor y al proveedor, pero necesitamos definir quién va a ser aquel proveedor que esté del otro lado de este vínculo jurídico. En principio, si pensamos en un proveedor, y vamos al artículo 2 de la ley 24.240, también nos lo define y nos dice que es la persona física o jurídica, que puede ser de naturaleza pública o privada, que desarrolle justamente de manera profesional, aun aunque sea ocasionalmente, alguna actividad que sea de producción, de montaje, de creación, construcción, en definitiva que esté destinada a ese consumidor o usuario. Y el artículo 1093 del Código Civil Comercial también nos lo define, ¿sí? Acá vemos este microsistema del que hablamos al comienzo y este diálogo de fuentes que debe haber entre todas las normas que amparan los derechos de los consumidores. El artículo 1093 del Código Civil y Comercial nos dice que los contratos de consumo justamente van a ser los que estén celebrados entre un consumidor y un usuario final, y por otro lado, una persona que actúe profesionalmente aún en situaciones ocasionales, ¿no? Que justamente coincide con el artículo 2 de la 24.240. La complejidad que se nos presenta en este tipo de situaciones tiene que ver con identificar, ¿no?, a aquellos proveedores en estos entornos digitales, porque cuando uno lleva adelante un vínculo jurídico de consumo en persona, entre un proveedor y un consumidor, fácilmente determinamos quiénes son ambas partes. Ahora, cuando se realizan mediante plataformas virtuales, ¿no?, mediante entornos digitales, ¿cómo podemos determinar quién es el proveedor que va a estar detrás, ¿no?, de este entorno digital, de esta plataforma, de esta página web, de este correo? Ya ahí tenemos algunas dificultades mayores. Identificar justamente quiénes son esos sujetos detrás de la plataforma y qué rol va a desempeñar cada uno de esos es lo que se vuelve confuso y poco transparente. Ya aquí vemos como uno de los primeros conflictos que puede llegar a traer, ¿no?, estos vínculos jurídicos cuando no podemos determinar fehacientemente quién va a ser aquella persona con la que nosotros estamos contratando. Tenemos que tener en cuenta, como aquí bien señala el Power, que esta relación de consumo justamente va a estar vinculada, digamos, no simplemente con el contrato en sí, sino con todas las situaciones previas a ese contrato, desde la publicidad, los tratamientos preparatorios y demás. Así Lorenzetti expresa justamente que esa relación que se va a dar de consumo puede abarcar diferentes etapas, ¿no? Va a abarcar la etapa precontactual, engloba también todas las tratativas que estén encaminadas a la contratación de consumo, engloba también todos los medios publicitarios, que nosotros vemos que en Internet constantemente tenemos publicidad y no siempre es fehaciente o es acorde a la normativa esa publicidad que se brinda con el servicio que efectivamente quiere brindar ese proveedor, ¿sí? Aquí es cuando encontramos que eventualmente se podrían llegar a producir daños en ese vínculo jurídico entre un consumidor y un proveedor. Nosotros cuando mencionamos daño tenemos que necesariamente irnos al Código Civil y Comercial, que allí muy bien el artículo 1737 nos los define, ¿no? Y vemos justamente que el Código, a raíz de su reforma, introdujo profundos y
valiosos cambios que justamente se van a expandir en diversos ámbitos, ¿no? O sea, de la vida personal, de la vida social, de la vida familiar y justamente de estas relaciones de consumo, ¿sí? El derecho privado se va a ver volcado justamente en diversas funciones en las cuales encontramos este artículo que puede ser justamente que deba ser aplicado en estos vínculos. A su vez, la ley 24240 nos va a definir también lo que va a ser daño en materia específicamente de derechos de los consumidores. Y justamente nos dice que el daño del consumidor va a resultar del vicio o del riesgo de la cosa en la prestación del servicio, ¿sí? Y allí, bueno, menciona quiénes van a ser aquellas personas que van a responder. Acá tenemos dos circunstancias que analizar. Por un lado, bueno, el riesgo vicio de la cosa o justamente si esa actividad puede llegar a ser o no riesgosa. Es lo que vamos a concluir al final de esta presentación, si las actividades en los entornos digitales pueden o no ser actividades riesgosas. Y a su vez, cuando el artículo 40 nos menciona todas aquellas personas que pueden ser responsables de este daño ocasionado, volvemos a lo que mencionábamos hace un instante, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos determinar efectivamente quién es esa persona a la que tenemos que demandar, eventualmente si nos produjo un daño, que está detrás de esta plataforma digital que eventualmente no conocemos o no podemos identificar, al menos fácilmente en un comienzo de la relación. También el 40 bis nos va a mencionar el daño directo y el artículo 52 bis nos habla de los daños punitivos, que es un tema súper interesante que vamos a ver que justamente puede llegar a verse en estos entornos digitales por la vulnerabilidad particular que tienen los consumidores. Puede ser que estos daños punitivos sean mucho más fáciles de aplicar, justamente porque, bueno, nos encontramos con que en la diferencia estructural que existe entre un proveedor y un consumidor, ya veremos si esa diferencia estructural se va a ver mayormente vulnerada al estar en un entorno digital. Y así es que hablamos de la hipervulnerabilidad de los consumidores digitales. Partimos de la premisa de reconocer que la vulnerabilidad que existe en los vínculos jurídicos entre consumidor y proveedor, ya sabemos que esta diferencia estructural justamente nos va a brindar la protección especial que tiene la norma con respecto a los consumidores. Ahora, esta protección especial vamos a ver que se suman otras cualidades que pueden estar vinculadas a la edad, a la condición psicofísica, al género, a la situación socioeconómica. Pensemos también nosotros que, digamos, un montón de personas que quizás eventualmente antes de la pandemia no tenían un acceso a Internet o no utilizaban habitualmente sus operaciones de consumo mediante entornos digitales, luego de la pandemia se han volcado casi al 100% al consumo digital, porque, bueno, sobre todo al principio, ahora por suerte estamos en otra instancia, no podían directamente salir de sus hogares para llevar adelante las relaciones de consumo, entonces obligatoriamente tenían que llevar adelante todos los vínculos jurídicos mediante plataformas digitales. Esa vulneración se ve agravada, ¿no? Cuando estamos hablando de personas que están en ciertos contextos o tienen ciertas características de edad, físicas, de género, que pueden justamente traer aparejadas una complejidad mayor en el uso de estas plataformas, ¿no? El consumidor digital, nosotros decimos que en todos los casos va a ser un consumidor hipervulnerable. Siempre que un consumidor esté en un entorno digital, se va a considerar hipervulnerable. Quiere decir que va a ser más vulnerable que el consumidor promedio en una relación en la cual esté en persona con su proveedor. Ya que existe justamente esta vulnerabilidad extrínseca relacionada a la fragilidad técnica que va a tener este consumidor, ¿no? Que se manifiesta como una circunstancia totalmente desfavorable para el consumidor que quizás no es experto en una materia digital y que se vea compelido a tener que utilizarlas para poder acceder a un determinado bien o servicio de un proveedor. Lo que hace justamente susceptible de un mayor daño esta privacidad de capacidad, dicen los autores, de decidir realmente qué es lo mejor para ellos. Este tema lo trata muy bien el doctor Ubaldo Sobrino cuando menciona la aplicación de las neurociencias, ¿no? En los entornos digitales, y él dice justamente, ¿no? La diferencia que tenemos nosotros de reacción ante un estímulo digital con respecto a una reacción en un estímulo personal.
nosotros si vamos a adquirir un bien o servicio de manera personal, vamos a ver que tenemos una posibilidad de razonar, de pensar, de hacerle preguntas directas al proveedor, como para ver si ese bien o servicio que queremos adquirir realmente condice con lo que el proveedor nos está ofreciendo. En cambio, cuando nosotros lo hacemos mediante plataformas digitales, vamos a ver que esa vulnerabilidad es mayor porque nosotros la capacidad de decidir se maneja totalmente distinto al nivel de las neurociencias porque el estímulo es mucho mayor y entonces uno accede muchísimo más rápido a ese bien o servicio, incluso siquiera sin poder determinar efectivamente si es el que conscientemente nosotros queremos adquirir. Hace poco le pasó, de hecho, a una amiga mía algo que es muy gracioso, pero que tiene que ver estrictamente con esto. Quería sacar un viaje a Río de Janeiro y cuando ve la oferta, le río y en la celeridad de poder sacar rápidamente ese pasaje, porque era un precio muy barato, resulta que lo adquiere y cuando termina de completar los datos se da cuenta que en realidad el pasaje era para Río Negro. Esas cuestiones en persona jamás nos sucederían. Ahora, cuando nosotros vemos esta cantidad de publicidad, esta cantidad de incentivos que tenemos mediante los entornos digitales, nos vamos a dar cuenta justamente que, bueno, quizás no tenemos el periodo necesario para poder razonar o para poder, digamos, decidir con nuestra capacidad efectiva si ese bien o servicio es lo que queremos consumir. Por lo expuesto, lo desarrollado a través de Internet, entendemos que, como bien señala el doctor Baroselli, la actividad, digamos, en los entornos digitales va a ser una actividad riesgosa, justamente por su propia naturaleza y por la incertidumbre en la que se realiza. Genera una significativa probabilidad de que el riesgo o peligro para justamente esta adquisición de un bien o servicio sea mayormente dañosa para el consumidor, ¿no? Y no para la empresa que reúne o constituye, digamos, un montón de elementos que puede razonar previamente a emitir la oferta, a emitir la publicidad, a emitir ese bien o servicio que está publicitando justamente en los entornos digitales. Por ello entendemos que la legislación debe reconocer y debe garantizar a los consumidores y usuarios, sobre todo los de entornos digitales, un grado de protección que jamás puede ser mínimo al que tendrían justamente si se otorgan en persona, ¿no? En las relaciones de consumidores en personas. Por lo cual, la conclusión, digamos, a la que arrojamos luego del análisis de los entornos digitales, justamente es que la tecnología trae aparejados muchísimos beneficios y estamos en pos de ella, ya que justamente mediante los distintos sistemas tecnológicos podemos adquirir un montón de servicios de una manera mucho más eficaz. Pero que el progreso tecnológico avanza a pasos agigantados y quizás la norma es difícil que pueda seguir esos pasos. Con lo cual, digamos, lo que nosotros planteamos es que los legisladores, los doctrinarios y todos los que nos interesamos en el mundo jurídico debemos justamente tomar nota de este avance tecnológico para poder determinar efectivamente si la tutela de los consumidores y usuarios está efectivamente protegida en estos entornos digitales, ¿no? La noción de consumidor digital se caracteriza justamente por esta innovación tecnológica, la cual exige repensar el derecho y repensar las normas que tenemos nosotros en nuestro ordenamiento, debiendo proteger especialmente la dignidad de la persona, que es un bien jurídico que en la materia de derecho del consumidor nosotros protegemos con muchísima integridad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted, pero yo supongo que Muchas gracias. Leticia, supongo que sabe que no hay premio por cumplir el horario, ¿verdad? Por las dudas. Impecable. Por las dudas. Bueno, muchísimas gracias, realmente. Muchas gracias.